El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó la planta por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, ahogaron la planta. El resto cayó en tierra buena y al crecer la planta dio fruto el 100 por uno. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo de la tierra buena son los que con un corazón deseoso, noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La antropología cristiana es una antropología muy completa y muy profunda. Cuando nosotros comenzamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, desde su primera parte, nos presenta la doctrina de la Iglesia, todos los argumentos filosóficos, científicos, históricos, de lo que es verdaderamente la antropología, el hombre, y su integridad más completa, y en síntesis los deseos más profundos de su corazón. Y hay una formación muy linda con la que empieza el catecismo cuando comienza a hablar de esta antropología y dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. ¿Eso qué quiere decir? Recogiendo lo que ya dijo el Concilio Vaticano II de la Gaudium et Spes, es que todo ser humano, por el hecho de ser ser humano, tiene inscrito en su corazón un deseo, un hambre, una sed muy grande de Dios. Y eso está ontológicamente en la profundidad de todo ser humano. La antropología cultural, por ejemplo, nos dice, ya de manera secular, que el hombre es un ser religioso por naturaleza.
Y en todas las civilizaciones de la humanidad, desde que existe la humanidad, pues hoy se ha descubierto incluso a través de la ciencia que todos los seres humanos tienen un deseo, un hambre y una sed de sobrenaturalidad, incluso de inmortalidad. Más adelante el catecismo comienza a desarrollar esto de una manera muy pedagógica y muy positiva, diciendo o demostrando más bien cómo ontológicamente todos los seres humanos sin saberlo están buscando a Dios. San Pablo, cuando llegó a Atenas, al Areópago, allí se encontró una cantidad de altares, de inscripciones, y se quedó asombrado cuando, al reunirse con los atenienses, le dijo que él estaba asombrado de darse cuenta que eran hombres muy religiosos. Y San Pablo les dijo: de ese vengo a hablarles yo, del que ustedes no conocen, pero yo sí conozco. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Salmo nos dice una cosa muy hermosa. El Salmo 99 dice: sepan que el Señor es Dios. No hay nadie más. Y que ese deseo y esa hambre y esa sed que tiene el corazón del hombre no es más que una búsqueda del único Dios. Y ese deseo le da la evidencia a toda persona humana de que Dios existe, de que es único y de que nadie más podrá saciar esa hambre, esa sed y ese deseo del corazón. Los mandamientos, y así como lo sigue formulando la Iglesia hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica, siempre empiezan en positivo con una afirmación. Por ejemplo, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, empieza la afirmación: yo soy el Señor tu Dios. Y no hay otro, ni parecido, ni igual, ni superior. Y así empiezan cada uno de los mandamientos. Cuando habla, por ejemplo, de la vida, el quinto mandamiento nos está hablando del origen de la vida en Dios. Y por eso la vida se convierte en algo sagrado, intocable, que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que respetar. Una vida a la cual hay que crearle un ambiente propicio para que se desarrolle en toda su integridad, en toda su dimensión integral, y así sucesivamente. Hoy San Pablo le dice algo muy lindo a Timoteo: conserva el mandato de Dios. El mandato de Dios empieza precisamente diciéndonos esto: yo soy tu Dios. No hay uno que sea semejante a mí. Yo soy único. No hay uno parecido en esta tierra. Yo soy único. Y así empieza el mandato de Dios. Luego vienen las prohibiciones. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque eso termina distorsionando la verdad de quién soy yo y de quién eres tú. A mí me encanta mucho de nuestras constituciones de los hijos e hijas del Fiat. Nosotros tenemos, en algún momento teníamos como voto, ahora lo tenemos como promesa, porque la Santa Sede la Santa Madre Iglesia nos hizo una corrección por la gravedad del voto. Nosotros en la humildad la teníamos como voto, era nuestro cuarto voto, pero la Santa Sede nos pidió que no lo tuviéramos como voto, sino como promesa, por la implicación de esto. La observancia del voto trae bendiciones muy grandes, la inobservancia del voto trae implicaciones también muy graves para nosotros. No es lo mismo la gravedad de falta frente al voto que a la promesa. Y entonces nos pidió esto y ahora lo tenemos como promesa, y es la humildad. Y empieza la promesa de humildad diciendo: por esta promesa nosotros reconocemos nuestra condición de criaturas frente a nuestro Creador. Santa Teresa lo traía más explícito y hablaba de la humildad en la verdad. Y el grado más alto de la humildad es el reconocimiento de que Dios es único, de que existe, de que es único y que Él es superior a todos los seres y criaturas bellas de esta tierra. Y por lo tanto hay que adorarlo, hay que glorificarlo, hay que reconocerlo, hay que desearlo, hay que buscarlo, hay que amarlo.
hay que buscar tenerlo plenamente en nuestro corazón, así como nuestro interior lo desea. Y es lo que San Pablo le está diciendo ya en sus últimas palabras a Timoteo. Conserva el mandato de Dios. Querido hermano, en presencia de Dios que da la vida al universo. Le está recordando algo que Timoteo ya sabe, pero él no puede olvidarse de esto, que el único que da la vida al universo es Dios, que el único que nos sostiene con vida es Dios, que el único que mantiene todo en ese movimiento profundo, en ese movimiento sobrenatural y extraordinario, todo ser vivo, es la fuerza de Dios, y es lo que está diciendo hoy el salmista. Y de Cristo Jesús, acuérdate de ellos, que ellos dieron, Cristo Jesús dio testimonio ante Poncio Pilato, te insisto en que guardes el mandamiento sin tacha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Evangelio, en esta misma lógica, nos dice San Lucas que a Jesús lo seguía una muchedumbre muy grande y que incluso mientras iba caminando se le seguían añadiendo muchísimas personas. Y Jesús cuenta una parábola mientras este hecho sucede, mientras las multitudes que se van incrementando a medida de que Él va caminando lo siguen. Jesús dice que dentro de todas esas multitudes que lo están siguiendo hay 4 tipos de personas. De esos 4 tipos de personas hay 3 tipos de personas que se van a quedar. Y solo hay unos que van a seguir hasta el final. De hecho, los apóstoles, en medio de todas las pruebas que tuvieron en la pasión, fracasaron casi todos. Pero gracias a la ayuda de la Virgen, permanecieron hasta el complemento total del acontecimiento pascual. Porque aunque no perseveraron hasta el Calvario, la Virgen logró agarrarlos, y en medio de esa pasión dolorosa e incertidumbre que vivían en su corazón, los pudo sostener la Virgen hasta el envío del Espíritu Santo, que es la plenitud del acontecimiento pascual. Y se convierten en testigos del Señor. Y ellos comienzan a hacer tierra buena, excepto uno, Judas. Judas se quedó en el tercer terreno porque la semilla cayó entre abrojos. El corazón de Judas tenía abrojos, tenía maleza. Judas seguía a Cristo con deseo de estar con Cristo, pero también con deseo de ser del mundo, apegado a los afanes de la vida, a las riquezas del mundo. Y hay otra maleza que sofoca el crecimiento de la semilla en ese tercer tipo de persona que el Señor muestra, y son las preocupaciones de esta vida. A nosotros nada nos puede preocupar más que el estar con el Señor. El Señor le enseñaba a Santa Catalina de Siena, le decía: tú preocúpate por mí, que yo me preocuparé de ti. Yo recuerdo cuando llegué a mi comunidad, lo primero, y eso fue sabio, eso fue del Señor, el primer consejo que me dio mi maestro, mi superior en esos momentos, me dijo: no se preocupe más por su familia, estaba recién llegado, que la Virgen se preocupará por ellos. Usted preocúpese de Jesús, de responderle fiel a Jesús, y esa es la esencia del mandato, que ella se encargará de ellos. Tanto que a los 2, 3 meses mi familia estaba en una dificultad muy grande, mis papás a punto de separarse, y fui a pedirle permiso para que me dejara ir donde ellos, a ver cómo podía ir a ayudarles, y me dijo: ¿a qué va a ir allá? A hacer un estorbo más. No sea una suma más del problema, sea una suma más para solucionar el problema. Si usted no lo soluciona desde acá, entregándose al Señor y orándole al Señor, allá les va a matar las pocas esperanzas que ellos tienen.
Y con eso me aterrizó y dije, pues al fin de cuentas es entregándome al Señor que yo puedo ayudarlo. Y efectivamente, en tan solo unos cuantos días la marea se había calmado. Quizás si me hubiera ido, ni fuera hoy religioso, ni fuera sacerdote, y hasta mis papás se hubieran separado. Porque el Señor todo lo puede. Aún esos afanes buenos, preocupaciones de la vida no pueden atrapar nuestro corazón. No pueden atrapar nuestra atención. Y ese es el mandato en el que San Pablo le está insistiendo a Timoteo. Nada puede desviar tu atención del Señor. Nada puede desviar nuestra atención del Señor. Nada ni nadie. Ninguna preocupación. Y por eso nosotros en la vida cotidiana, en la vida cristiana cotidiana, tenemos que caminar en este mundo, viviendo en el mundo sin ser del mundo, queriendo y respetando a todos, ayudándoles a todos, pero sin dejarnos atrapar por todos. Porque hay un todo que es Dios, que es el único que tiene que tener atrapado nuestro corazón, nadie más, solo el Señor. Lo del primer terreno es muy doloroso, porque es un terreno donde cae la semilla. Recuerden lo que el Papa Francisco venía diciendo, y eso lo han dicho todos los papas. Él lo decía de otra forma más diferente. Lo dice ahora el Papa León XIV, ¿sí? En la iglesia son bienvenidos todos, porque la semilla es para todos, ¿sí? Pero no todos se ajustan a las exigencias de la iglesia. Y por eso a nosotros nos puede dar miedo que todos vengan. Al fin de cuentas, en la iglesia está Cristo con unas exigencias morales, con unas exigencias y Él mismo las pone, no nos las hemos inventado nosotros. Y habrán unos que quieran caminar y otros que no. Ya por eso nosotros no respondemos. Pero la semilla se tira en todo terreno y cayó en este terreno que no tenía como prioridad la búsqueda de Dios. Aunque el deseo de Dios está en ese corazón o en esos corazones, ellos tienen otra prioridad. Y ahí el diablo llega y se come la semilla muy rápido. Porque son los que tienen todo su afán, su interés en el poder, en los placeres del mundo, en las riquezas del mundo. A ellos no les interesa más que su propia fama. Y ahí la semilla inmediatamente robada por el diablo. Ese terreno, ese corazón, es un corazón de un fracaso total para el reino. El segundo terreno, que es entre piedras, tiene un poco de tierra, pero solo un poco. La semilla cae, logra brotar, pero cuando vienen las pruebas y las tribulaciones a causa de la vida cristiana, porque cuando nosotros deseamos seguir al Señor fielmente, vamos a encontrar resistencias, vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar tribulaciones. Y cuando eso parece un corazón que no es consciente de esto, se desentusiasma. Ayer San Agustín decía en el oficio de lectura, para los que hacemos el oficio de lectura, hablaba en contra de aquellos pastores que no advierten a las ovejas de que se van a encontrar las persecuciones, que se van a encontrar las pruebas y las tribulaciones. Y hoy dentro de la iglesia hay una cantidad de sacerdotes, obispos, cardenales, teólogos, que solamente hablan del éxito, la prosperidad mundana, ese espíritu de la mundanidad del que tanto habló el Papa Francisco. Es solo éxito, no hay pruebas. Ellos predican un Cristo sin pruebas, sin tribulaciones, un Cristo de prosperidad económica, de prosperidad intelectual, un Cristo de prosperidad y de éxito mundano. Y eso es lo que le andan ofreciendo a la gente. Y estos pastores no están alimentando bien a las ovejas. Por eso también hoy nos dice el salmista que todos sepan que nosotros somos ovejas del Señor. Y el Señor no tuvo reparo en decirle a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, se van a burlar de Él, lo van a azotar, lo van a condenar a muerte, lo van a matar, y al tercer día resucitará. Cuidémonos de esos lenguajes espirituales que son tan exitosos y que están dañando el corazón de la vida cristiana, porque esos son el segundo terreno.
Hoy asistimos dentro de la iglesia incluso a movimientos laicales que eso es lo que predican, el éxito. Lo que pasó en Colombia con el mal menor es espantoso porque eso lo difundieron muchos movimientos laicales y era para cuidar su prosperidad económica. ¿Cuál era la salida, el fin que estaban buscando? Que no se metiera un gobierno de izquierda, pero no para conservar y proteger la fe. De hecho, la iglesia nunca le ha tenido miedo a eso, nunca. Los apóstoles no tuvieron ningún problema en vivir el desarrollo de su fe con un imperio que además era espantoso porque se proclamaba Dios. El emperador de Roma en algún momento se declaró Dios y reclamaba todo el culto de adoración y litúrgico para él. Y por eso Diocleciano comenzó a matar cristianos por montones porque se resistían a hacerlo. Tenemos la historia de tantos santos, Santa Bárbara, que vio ese testimonio en tantos cristianos. Y hoy la celebración que tenemos de los santos mártires más actuales para nosotros del siglo XIX, de San Andrés Kim, Pablo y sus compañeros en Corea, cuando todavía no estaba dividida Corea, estaba dividida entre Corea del Norte y del Sur, era una sola Corea, y ellos camuflados metieron el evangelio y murieron mártires. Y son más de 100 mártires. Pensemos cuántos se lograron bautizar en ese tiempo. Fueron cientos y cientos. Hoy yo estoy convencido que hasta en Corea del Norte, que está restrictiva, hay cristianos camuflados. Y si esa nación no se ha destruido todavía es porque allí la semilla está dando frutos sin que nosotros sepamos cómo. Porque la fecundidad más grande de la fe no está hoy en las redes sociales. Siendo un continente nuevo, como lo ha dicho con tanta objetividad los obispos en el último sínodo, es verdad que eso se ha convertido en un mundo donde vive la gente. La gente está viviendo ahí. Vive en ese mundo cibernético, gústenos o no nos guste, muchos andan metidos ahí, hacen sus negocios ahí alimentan sus emociones, sus deseos. Y aunque hay que evangelizar, hay que llevar a Cristo, pero lo que sostiene verdaderamente la semilla de la fe es esa acción misteriosa, silenciosa, parca del Evangelio. Como nos dice el mismo Evangelio, sin que nosotros sepamos cómo, ella crece. Sin que muchos se dieran cuenta, Andrés Kim, Pablo y sus compañeros fueron utilizados por Dios para que esa semilla se expandiera. Y por eso en el reino de los cielos nosotros nos vamos llevando sorpresas. Verdaderamente los que sostienen la fe no es lo que más vemos, lo más popular. Es lo más sobrio y lo más sencillo. Hoy el mundo está sostenido por la semilla de la fe en tantos corazones que nosotros ni nos alcanzamos a dar cuenta. Esta mañana estaba revisando algo y alguien me escribía mucho y yo dije, voy a abrir, ¿qué será? Y alguien que me dice, padre, yo ni lo conozco, me dice, padre, yo escucho sus homilías desde hace como 4 o 5 años y hago todos los días lo que usted nos ha pedido que hagamos y nos ha enseñado de adoración en el Santísimo, el Santo Rosario, la Eucaristía diaria. Ahí misteriosamente, yo no conozco mucha gente, pero lo hacen misteriosamente, opera la gracia del Señor. Y no por lo que yo diga, es que es así, es Cristo en la Eucaristía el que sostiene nuestra vida sobrenatural, porque no hay otro Dios, no hay otro Señor, no existe otro que colme los deseos de nuestro corazón. El Papa Benedicto, en la encíclica Spe Salvi, habla muchísimo más claramente de esto del deseo de Dios, citando a San Agustín en Spe Salvi, cuando él habla de los lugares para aprender esperanza. Y el primer lugar para aprender esperanza dice que es la oración, y cita a San Agustín cuando dice que la oración es mantener vivo ese deseo de Dios. Y esa es la tierra buena de la que habla hoy el Evangelio. Mantener vivo ese anhelo del Señor, de la vida eterna, de estar con Él, de amarlo a Él, de vivir para Él.
El Papa lo pone ahí en Spe Salvi como el primer lugar para aprender esperanza, la oración que anhela constantemente al Señor. Y que hoy nos lo dice el Salmo: sepan que el Señor es Dios, que Él fue quien nos creó, que nosotros somos suyos, que somos su pueblo y que somos ovejas de su rebaño. En la historia de todos los pueblos siempre va a estar eso que hoy vemos de los santos Pablo, Andrés Kim, eso que no cuentan las redes sociales, las noticias hoy. Todos los pueblos de la tierra tienen esa semilla misteriosa de la palabra de Dios, donde ha sido Cristo el primero que ha llegado y ha colonizado sabiamente corazones que han sido terrenos buenos, donde ha fecundado. Yo creo que no hay pueblo en el mundo, sin tener datos históricos y antropológicos de ello, pero por la fe me atrevo a afirmar, no hay pueblo en el mundo donde no esté esa semilla de la palabra de manera misteriosa actuando ahí. Nadie en los tiempos de Pablo y de Andrés se imaginaba que por ahí estaba el cristianismo fecundándose, porque lo hacían de manera clandestina. En el segundo lugar, para crecer y aprender esperanza, el Papa Benedicto en Spe Salvi nos trae el actuar y el sufrimiento cotidiano, y de hecho allí pone una carta de Pablo Levao Tim, este mártir coreano. Pone ahí una carta bellísima sobre lo que él vivió en la cárcel y cómo lo sostenía la semilla de la fe ahí en la cárcel, a través de un sufrimiento espantoso que él llamaba infernal, pero que Dios convertía. Ese sufrimiento espantoso, infernal, lo convertía en dulzura y en bálsamo ahí en la cárcel. Y enseña el Papa Francisco de una manera muy contundente cómo aprender esperanza a través del sufrimiento. En fin, seamos tierra buena, conservemos el mandato de Dios, deseándolo a Él, buscándolo solamente a Él, poniendo todo el empeño de nuestras fuerzas voluntarias, de nuestros sentidos, de nuestras fuerzas racionales, por encontrar solamente al Señor, para calmar esta hambre, esta sed, colmar el deseo de nuestro corazón, que es Dios. Solamente Él es Dios, Él nos ha creado, todos somos suyos, todos somos su pueblo y somos las ovejas de su rebaño. Pues busquemos ser eso. Busquemos ser eso en la práctica, en la vida cotidiana, y sobre todo a través de la meditación de la palabra de Dios, de la acogida de los sacramentos y de manera más fuerte en la Eucaristía. Este sábado, que también recordamos de manera especial a la Virgen, todos los sábados siempre tienen ese trasfondo mariano. Hoy nos seguimos acogiendo a su intercesión y también a la intercesión de San José y a la intercesión de San Andrés Kim, de San Pablo Levao Tim, de todos sus compañeros mártires canonizados por el Papa Juan Pablo II, para que nosotros podamos desear como ellos la vida eterna y llegar un día al premio a la bienaventuranza que ellos han alcanzado con el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora